arco iris. Y si recuerdan también, cuando nosotros observamos un color, o sea, si vemos el color verde o el color azul, entonces, suponiendo verde, si nosotros vemos el color verde, significa que ese objeto absorbe todos los colores menos el verde. Entonces, por ejemplo, si fuera verde, absorbe a todos los colores menos al verde, pero hay uno que absorbe más. Entonces, por ejemplo, aquí en esta ruedita, por ejemplo, al que probablemente menos absorba más, es al rojo. Esta propiedad de que donde se absorbe más o donde se absorbe menos nos va a ayudar a nosotros a cuantificar. Porque existe una relación entre el color absorbido y la concentración. Normalmente cuando tenemos un objeto, entre más concentrado esté, pues a veces puede dar un color más intenso. Entonces, un día una persona que no tenía nada que hacer se dio cuenta de esta propiedad, que fue el señor Lambert, y dijo, pues debe de haber una propiedad entre la absorbancia y la concentración, y la enunció en esta ley. Beer lo que hizo fue aquí sumarle el concepto de, bueno, la absorbancia total va a ser igual a la absorbancia de todas las especies que estén en el sistema que absorban. Entonces, si tú tienes la sustancia A, se va a sumar a la sustancia B y así. Pero este es el principio que vamos a tomar en cuenta para la cuantificación. Y entonces, lo que se hace para detectar en qué longitud de onda absorbe más, pues nosotros tenemos un rango. Por ejemplo, si nuestro objeto es color morado, entonces nos vamos a la región contraria y decimos, pues entre estos dos colores debe de estar, entre estos parámetros, esta longitud y esta longitud debe de estar, y se hace un barrido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un barrido a diferentes longitudes de onda. El punto más alto, la cresta, es donde tenemos una absorbancia máxima y normalmente va a ser nuestra longitud óptima de trabajo. Es decir, a esta longitud de trabajo, a esta longitud vamos a medir la absorbancia de todo el sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan en el video, nosotros tenemos una solución de cobre, entonces teníamos la celda para el espectrofotómetro. Si ustedes recuerdan, las soluciones de cobre 2 son de color azul. Entonces, esta celdita se iba a meter al espectrofotómetro, y a esta celda le íbamos a leer la absorbancia a diferentes longitudes de onda y de ahí vamos a determinar una. Entonces, en su informe, yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de eso, si ustedes van a decir, pues, la absorbancia óptima se mediría a la longitud de onda tal. Por ejemplo, en sería como más o menos a unos 530 nanómetros. Esa es la primera parte. En el experimento incluso creo que ya les mencionan la longitud de onda, pero así es como se selecciona. ¿Cómo funciona un espectrofotómetro? Pues bueno, básicamente tiene los siguientes componentes. Tiene un emisor de luz, pero este emisor de luz no es cualquier emisor de luz, tiene que ser una luz blanca. Entonces puede ser una lámpara de wolframio, dependiendo de lo que estemos utilizando, pero wolframio o tungsteno es la más común y nos da una luz blanca, la cual, pues como ustedes saben, va a salir de este foquito hacia todos lados. Nosotros vamos a tener algo que se llama crimado, el crimador en realidad, que nos va a ayudar a dirigir este haz de luz que sale completamente disperso y nos va a ayudar a dirigirlo hacia un prisma. Entonces, este prisma, si ustedes recuerdan, nos va a ayudar a descomponer la luz a sus diferentes longitudes de onda. Y cuando nosotros seleccionamos la longitud de onda, lo que estamos haciendo es mover un monocromador, unas rejillas que suben y bajan. Y es la que dice, voy a dejar pasar el haz de luz en la sección del violeta, en la sección del verde, en la sección del naranja, etcétera. Entonces, aquí está, nosotros es con el que seleccionamos la longitud de onda. Y una vez que ya seleccionamos la longitud de onda, pues pasa a través de nuestra muestra. Entre más concentrada esté, pues, ¿qué va a suceder? Pues va a rebotar más la luz. Si la solución no tiene tanta concentración, la luz va a pasar directamente. Cuando la solución no tiene la concentración de la solución que estoy midiendo, estamos midiendo
la intensidad con la que se transmite la luz. Entonces, por ejemplo, un blanco, una sustancia blanco, va a ser aquella que me deje pasar toda la luz, o sea que toda la intensidad de la luz pasa y por lo tanto se transmite el 100%. En el negro, por ejemplo, no se transmitiría nada de luz. Entonces, entre más concentrada esté la muestra, la transmisión de la luz va a disminuir. Entonces, esto es bien importante. La transmitancia es la relación entre la intensidad del blanco y la de la muestra. Y como les mencionaba, bueno, aquí habla de cuánta luz se transmite. Este dato de transmisión se puede traducir a absorbancia. Entonces, ¿cómo se traduce absorbancia? Pues a través de esta ecuación. La absorbancia es el menos logaritmo del porcentaje de transmitancia sobre 100. Esta ecuación es importante porque no todos los espectrofotómetros te dan directamente la medida de la absorbancia. Hay algunos que te miden la transmitancia y entonces tú tienes que hacer la conversión a absorbancia. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Entonces, como les platicaba, hay algunas sustancias que absorben más y absorben menos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les tengo un ejemplo de cómo funciona esto. El principio es cuando nosotros mezclamos cationes metálicos con ligantes, a veces podemos formar complejos. Si ustedes ya tomaron la de la básica, recordarán que si mezclaban cationes metálicos con ligantes, estos a veces tenían un color. Entonces, por ejemplo, el cobre es color azul clarito, pero el complejo cobre con EDTA es un azul que incluso me atrevo a ponerlo como color azul turquesa, ¿no? Como en el mar. Normalmente, por ejemplo, el complejo tiene una intensidad mayor respecto al cobre. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Bueno, aquí se va a transmitir menos luz, o sea, la transmitancia va a ser más pequeña, pero eso quiere decir que se absorbió una mayor cantidad de luz. A diferencia de en este se va a transmitir más luz, pero se va a absorber menos luz. De tal manera que, por ejemplo, si yo valorara esta solución de cobre con EDTA, ¿a cuál creen de estas que se parecería? Al inicio, la absorbancia debe de ser más baja y conforme se vaya formando la absorbancia debe de subir. ¿Cuál creen ustedes que sería el gráfico representativo de este sistema, de acuerdo a lo que les acabo de platicar? Es uno donde empieza la absorbancia pequeña y después sube. ¿Debe ser el tercero? Primero, ¿no? Ay. Ok, estamos entre el primero y el tercero, ¿no? Estas son nuestras dos posibilidades. Ahora, ¿cómo lo descarto? Bueno, si se fijan aquí, dice que en este caso está absorbiendo el metal y el complejo. Y en este caso dice que el que está absorbiendo es el complejo y el ligante. ¿Cuál de los dos es el cierto? ¿El primero o el tercero? Primero. El primero. El primero. Ajá. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, el complejo, por eso aquí aumenta y sigue aumentando porque yo le sigo agregando el titulante, que en este caso es el EDTA, el ligante. Entonces, ese es el principio. Y como se pueden dar cuenta aquí, yo ya lo marqué, quiere decir que vamos a tener dos rectas distintas, uno referente a cada uno de los especies que están absorbiendo. Entonces, como pueden ver, la intersección de estas dos rectas es el punto de equivalencia. Entonces, en cualquiera de los casos que yo esté, puedo determinar el punto de equivalencia a través de la intersección de la recta. Y básicamente este es el principio para una cuantificación. Entonces, aquí yo ya les traigo un ejemplo sobre una cuantificación. Ay, déjenme, le quito y vamos a resolverla para que decidamos cómo se hacía esta cuantificación. Dice en esta cuantificación que se valoró una solución de 5 mililitros de cobre 2. Este que era el clarito, 5 mililitros de cobre 2. Y aquí viene una parte bien importante.
si bien la reacción está haciendo entre el cobre 2, la reacción sabemos que es entre cobre 2 y EDTA, es importante imponer un pH, porque si ustedes recuerdan, el EDTA es un ácido tetraprótico, es decir, que puede tener ligados 4 protones. Entonces, para que la reacción se lleve a cabo de forma cuantitativa, lo primero que debo de hacer es elegir que no esté cambiando la especie de EDTA. Esa es una de las cuestiones. La otra es, también debemos evitar la precipitación del cobre. Entonces, para eso nosotros estamos agregando una solución buffer. Esta solución buffer tiene una concentración de 0.6 molar. Y si ustedes recuerdan en su manual, este buffer era específicamente de acetatos. Bueno, puede ser de acetatos o de amoníaco. Entonces, este buffer, la concentración total de 0.6 está repartida en estas dos especies. Es más, lo vamos a poner. El 0.6 molar del buffer está repartido en ácido acético, en ácido acético y acetato. Y bueno, estas especies pueden formar complejos con el cobre, lo cual hace que evite la precipitación. Pero entonces aquí tenemos que tener ojo. Y bueno, el buffer, y dice que el buffer tiene un pH de 4.5. Y aquí me comí con una solución 0.1 molar de EDTA. Aquí me comí el enunciado. Ahora, ¿por qué es importante esta concentración de buffer? Bueno, pues, porque aquí nos están hablando de dos condiciones. La clase pasada ustedes veían que su primera condición era la del pH, que el pH es igual a 4.5. Pero al tener un buffer que, si se fijan, está mucho más concentrado que, al menos, por ejemplo, el EDTA, eso quiere decir que también estamos amortiguando a estas especies de acetato. Y por lo tanto, nosotros tenemos un P de acetatos. Un P de acetatos que se calcula como en el menos logaritmo de la concentración total de los acetatos, o sea, del buffer. Lo voy a poner así como acetato con comilla. Entonces, nosotros necesitamos conocer la concentración de acetatos. ¿Cómo va a ser esa concentración de acetatos? Ustedes me dirán, pues es el 0.6 que me dijo hace ratito. Sí, pero ojo, porque esos 0.6 mililitros no estaban solitos. Digo, este 0.6 molar no estaba solito. Si se fijan en la redacción, nos habla que se había tomado una alícuota de 5 mililitros de cobre y esta se mezcló con 5 mililitros de buffer, lo cual nos lleva a que hubo una dilución. Entonces, para saber la concentración del acetato en el sistema, voy a multiplicar la concentración por los 5 mililitros del buffer entre el volumen total, o sea, los 5 mililitros del cobre y los 5 mililitros del acetato. Y entonces aquí rápidamente uno calcula la concentración. Entonces, 0.6 por 5 da 3. Entre 10, 0.3. 0.3 molar. Esta es la concentración del acetato en el sistema. Esta es la que necesito para calcular el P de acetatos en el sistema. Entonces aquí, a este valor solamente le aplico menos logaritmo. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿No? Bueno, esto da 0.52. Perfecto. 0.5228. Entonces, aquí yo ya tengo datos bien importantes. Mis dos condiciones, el pH y el P de acetatos. Estas dos condiciones van a ser bien importantes. ¿Por qué? Bueno, como yo ya les mencionaba, teníamos un equilibrio generalizado, que es el cobre 2, reacciona con el EDTA y forma el complejo.
Si ustedes recuerdan de su clase anterior, cada una de estas especies las tenemos que analizar si les afectan las condiciones. Y el día de hoy tenemos dos condiciones, la de pH y de P de acetatos. Por lo tanto, ahora le voy a poner 2 comillas para indicar que son 2 condiciones. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a analizar especie por especie si le afecta esto. Y para eso aquí yo tengo una serie de datos. Entonces, voy a analizarlos para ver qué me está diciendo cada uno de estos. Por ejemplo, cobre con OHs. Aquí me está diciendo que el cobre puede formar complejos con hidroxilos y que tienen, en total, puede formar un solo complejo. ¿Eso hace que dependa del pH o no? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente. Siempre que nos salen de un catión metálico con un hidroxilo, eso quiere decir que esto está en función del pH. El siguiente nos habla de que el cobre puede reaccionar con el acetato y puede formar en total 4 complejos. Entonces, pregunta, ¿esto está en función del pH? ¿Le suena que esté en función del pH o de qué otra, o puede ser en función de otra cosa? En función de los acetatos, ¿no? Exactamente, esto está en función de los acetatos. Ahora, el siguiente renglón me habla de el EDTA. Me da 4 valores de pK. ¿Esto quiere decir está en función de pH o de acetatos? De pH. De pH. Luego, la siguiente me está diciendo que es el cobre unido al EDTA. ¿Qué dicen, chicos? ¿Está en función de pH o de acetatos o de ninguno? También puede ser. Este valor de pKc. Pues de pH no es porque no es valor de pK y de acetatos tampoco porque no está involucrado. Esta solamente es la constante de este complejo, de la reacción, casi podríamos decir de la reacción que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, esta le voy a marcar, pero no está en función ni de pH ni de acetatos. Siguiente recuadro. Nos dan un valor de pK. ¿Eso quiere decir que está en función de pH o de acetatos? De pH. Función de pH. Y bueno, aquí nos dan una masa molecular. Entonces, vamos a ver. El cobre, ¿de cuántas cosas dependió? Aquí está el cobre. El cobre dependió del pH. Y también dependió de los acetatos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, el cobre 2 está dependiendo de 2 cosas, tanto del pH como del P de acetatos. Y para saber la especie que voy a tener de cobre, pues entonces necesito un diagrama que involucre a los dos. Sería un diagrama bidimensional, el cual, si ustedes se pueden ver, ya está aquí arriba. Aquí está mi diagrama bidimensional que me involucra al pH y al P de acetatos, los cuales ustedes aprenden a construir en la teoría. Y aquí podemos ver de todas las especies que hay de cobre, cuál es la que yo tengo aquí en solución. Y para poderlo leer, necesito 2 coordenadas, la de pH y la de P de acetatos, que para ustedes, si se fijan, ya las tienen esas 2 coordenadas. pH de 4.5 y P de acetatos de ¿cuánto, chicos? 0.5228, perfecto. Entonces, 0.5, aquí voy a poner en 4.5 mi primera línea y la otra 0.5228. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener distintas condiciones. Esta es la que yo les estoy dando en este ejemplo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí
¿cuál es la especie entonces que en este ejercicio yo tengo presente? De todas estas, ¿en qué región cayó? ¿Perdón? En el cobre con acetato 2. Exactamente, ¿no? Es esta región. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, esta ya no es un misterio. ¿Cuál es? Es cobre con 2 acetatos. Aquí la voy a escribir. Cobre con 2 acetatos. Ajá. Ahí está. Ahora vámonos con el EDTA. El EDTA, esta especie que está por aquí, ¿qué le afectó al EDTA? De acuerdo a lo que ustedes vimos aquí en esta tabla. Solo el pH. Entonces, como solo fue el pH, tiene que ser en una escala de predominio. Ya no tiene que ser bidimensional. Y ahora nada más debemos de buscar, como solo es el pH de 4.5. Aquí se encuentra el 4.5. ¿Qué especie tenemos de EDTA? ¿4.5 qué especie? Esta o esta. H2Y2 menos. H2Y2 menos, perfecto. Entonces, aquí le voy a escribir más. H2Y2 menos. ¿Cuál nos falta? El complejo, ¿no? ¿Al complejo, al producto le afectó alguna de las dos, de los dos amortiguamientos? ¿No? Entonces baja tal cual. Entonces, ya nada más nos queda balancearla. ¿Qué dicen? ¿Está balanceada, chicos? No. No, ¿qué nos falta? Datos del lado de productos. Del lado de productos nos falta entonces, ¿qué nos falta? A ver, acetatos, ¿no? 2. 2 acetatos. 2 acetatos, pero ojo, porque al acetato, ¿qué le sucede? Al acetato, acuérdense que también le afecta el pH. Aquí ustedes me lo dijeron, ¿ya recuerdan? Entonces, dependiendo del pH que yo tenga, es la especie de acetatos que tengo. Entonces, si estoy en un pH de 4.5, ¿qué especie de acetato vamos a tener? ¿El ácido o la base? El ácido, ¿no? El ácido. El ácido. Y vamos a tener aquí 2 de ácido. ¿Qué más me falta balancear o ya quedó? Los oxígenos, ¿no? Claro, aquí me los comí. Ahí. Aquí está. Es que aquí no les puse el lazo. Ajá. Entonces ahora, ¿qué me falta? ¿Hidrógeno está balanceado? Sí, está balanceado. Sí está balanceado. Entonces, de ese equilibrio ya tengo el representativo y ya está balanceado. Lo que no tengo es el valor de la constante de este equilibrio, pero yo puedo obtenerlo a través de la extensión de la ley de Hess. Mi recomendación es siempre inicien a partir del original. ¿Cuál era el original? Pues la reacción de cobre con EDTA para formar el complejo. Esa era mi original y siempre les va a servir porque esta es la raíz de la nueva ecuación. Entonces, si empiezan con esta, no hay falla. Cobre 2 más EDTA, que nos forma el complejo cobre-EDTA.
¿Alguien puede alcanzar a visualizar cuánto valía la constante original de esta reacción de formación? Es la de 18.8. 10. Pero acuérdense que todas estas son base 10. Entonces aquí es base 10. Y como es de formación, como es una formación, va a ser con signo positivo. Entonces 10 a la 18.8. Ahora, esta que tengo, que era la original, la tengo que transformar en la de arriba. Y yo le voy a sumar todos los equilibrios necesarios para llegar a la de arriba. ¿Cuál sería el primero que ustedes sumarían? ¿Podría ser el de la disociación del cobre con el acetato? Ajá. Exacto, ¿no? Para cambiar cobre 2 más a cobre acetato 2. Ok. Y estoy completamente de acuerdo, se trata de la disociación. Porque está como reactivo. Entonces sería cobre que está ligado a 2 acetatos, que se disocia. Y entonces aquí mis recomendaciones, como vamos a usar los valores que están aquí, aquí nos reportan betas globales. Entonces lo voy a hacer como una disociación global. Cobre 2 más 2 acetatos. ¿Y cuánto vale esa beta 2? 2.7. 2.7. ¿Qué signo va a llevar? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Ya ven que esto está relativamente fácil. Ya eliminamos el cobre. Y ya tenemos a cobre acetato 2. Ahora, ¿cuál la agregamos? Las dos de DTA, ¿no? La de 10.3 y menos 6.4. Ok, entonces aquí decimos, ok, voy a empezar con H2Y2 menos. Pero las disociaciones en constantes de acidez aquí ya no son globales, son parciales. Entonces, eso quiere decir que se va a ir deshaciendo protón por protón. Entonces, aquí solamente perdió uno. Y perdió un protón. Y dice el compañero, esta es la primera desprotonación. Me voy a subir tantito aquí a la escala de pH. Entonces, vean ustedes que la primera desprotonación es de aquí para acá. Por lo tanto, tengo que utilizar la constante de 6.4. Y como es de disociación, es 10 a la menos 6.4. Pero yo quiero llegar a la de Y4 menos. Entonces, tengo que sumar este otro equilibrio, el de 10.3. Este es el otro que tengo que sumar, el de 10.3, para poder deshacerme de todos los hidrógenos que estaban ligados al EDTA. Entonces, aquí sería HY3 menos, HY3 menos, y que este se va a desprotonar. Y entonces ya perdió todos sus protones, quedó como Y4 menos, más otro protón. Y este quedamos que era 10 a la menos 10.3, porque también es de disociación. Y entonces hasta este paso ya eliminé el EDTA. Ya tengo esta ya estaba porque era el equilibrio original. ¿Cuál me falta? Sería la formación del ácido. La formación del ácido, perfectamente. Entonces sería H más el acetato que forma el ácido acético y sería su constante. Como es de formación, aquí me voy a volver a hacer chiquita. Aquí, como está, este valor es el de el ácido acético. Pero como es de formación, lo voy a utilizar en su forma positiva. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Sí, maestra. Sí, maestra.
Nada más que ojo, porque vean, aquí yo tengo 2. ¿No y se aquí multiplica solamente- por 2? Exacto. Perdón. No, está muy bien. Entonces, acaba de ver la compañera que necesitamos multiplicar por 2 porque aquí teníamos 2. Entonces, esta la tengo que multiplicar por 2 y la constante se eleva al cuadrado. Lo cual aquí es muy fácil porque como esto es base 10, pues el 4.76 se multiplica por 2. Entonces, si ustedes multiplican 4.76 por 2, ya está resuelta esta expresión. Entonces, y como todo es base 10, todo esto lo debería yo de multiplicar. Pero como todo es base 10, solamente basta con sumar los exponentes. Entonces sería multiplicar 4.76 por 2. Y ese resultado, sumarle menos 10.3, menos 6.4, menos 2.7 y más 18.8. A ver, inténtenlo y díganme cuánto les da. Profesora, una pregunta. Sí, dime. Me perdí un poco en la parte en cómo eligió cuál era el beta para la disociación de cobre con acetato, que da en cobre 2 con 2 de acetato. O sea, ¿cómo llegó a la conclusión de que era? Claro. Sí, mira, este es el cobre y tiene 2 acetatos. Por lo tanto, como tiene 2 acetatos, le corresponde la beta 2. Ah, ok, listo ya. Por eso el Gracias. valor de 2,7. Y negativo Ah, sí. porque es de disociación. Ujú. Gracias. De nada. Entonces, ¿alguien ya intentó resolver esas sumas? 8.92. 92. 8.92, ¿verdad? Entonces, 10 elevado a la 8.92. Pero ojo, esta constante la voy a escribir abajo. Esta constante es una constante termodinámica, esa de 10 elevado a la 8.92. La voy a escribir también en términos de la ley de acción de masas. Es decir, en la parte de arriba voy a colocar a los productos y en la parte de abajo a los reactivos. Entonces aquí vamos a tener a cobre Y2 menos, al ácido acético, y ojo, esto es bien importante, elevado al cuadrado porque son 2. Y en la parte de abajo al complejo cobre con 2 acetatos, cobre con 2 acetatos, y al EDTA con 2 protones. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. ¿No? Ok. Entonces, aquí, si recuerdan, teníamos 2 constantes. La primera, el pH, y la segunda, el P de acetatos. Lo que quiere decir que de este equilibrio termodinámico que acabamos de escribir aquí, tengo que buscar si está en función de los protones, si hay por ahí concentración de protones, y también tengo que buscar si hay concentración de acetatos, ya sea en su forma de ácido acético o de acetato. Cualquiera de las dos. Entonces, por eso aquí le voy a poner su comita. ¿Hay alguna de estas dos? De protones o acetatos, ya saben, este es en forma de ácido o de acetato. ¿En este equilibrio hay alguna de estas dos? Acetato. Acetato. Entonces, esta concentración la voy a despejar. Por lo tanto, ahora ya voy a tener una constante de reacción bicondicional, porque ya la juzgamos que le afecta el pH y el P de acetatos. Aunque no haya despejado concentración de protones, no importa. Está juzgada bajo esos dos aspectos. Entonces, la constante de reacción bicondicional va a ser igual al despeje que acabo de proponer. Entonces, este que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, va a ser 10 elevado a la 8.92 entre 10 elevado
a la, bueno, entre la concentración de ácido acético al cuadrado. De ácido acético al cuadrado. Ajá. Entonces, estos valores ahora ya nada más hay que sustituir aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Chicos? No, No, maestra. Ok, entonces aquí ya nada más voy a sustituir los datos. Aquí es 10 elevado a la 8.92. Y en acetatos, aquí va a ser 10 elevado a la menos P de acetatos. ¿Cuál fue mi P de acetatos? Pues este valor de aquí. O sea, 10 a la menos 0.5228 y todo esto elevado al cuadrado. Pero pues esto es bien fácil porque es base 10. Solamente tenemos que multiplicar menos 0.5228 por 2. Entonces, menos 0.5228 por 2. Eso da menos 1.0456. Y esto lo puedo también escribir de la siguiente manera. 10 a la 8.92 y lo de abajo lo puedo pasar arriba con su signo contrario. Es decir, 10 elevado a la 1.0456. ¿Hasta aquí todos me siguen? Yo tengo una duda. ¿De dónde salió el punto 5228, perdón? Este de Ajá. aquí es el P de acetatos. Que Ah, ok. calculamos aquí en la parte, espérame, que yo solita moví mi pantalla. Que calculamos en la parte de aquí arriba. ¿Ya lo viste? Sí. Sí, ya lo vi, ¿Alguien gracias. más? Y entonces, pues como es base 10 y es una multiplicación, pues ya nada más sumamos los exponentes, ¿no? Entonces, 8.92 más 1.0456, ¿cuánto da? 9.9656. Exacto, ¿no? Entonces, ese ya sería el valor de mi constante condicional. Si ustedes hubieran tenido concentraciones de protones por aquí, también la habrían tenido que despejar. Y pues es lo mismo, ¿no? No hay mucho chiste en esto. ¿Dudas, chicos, de cómo calcular la constante? Yo sí, maestra. Sí, dime. Se pone negativo porque se está colocando en base 10, ¿no? El 0.5228. Claro, ajá. Aquí acuérdate que, bueno, aquí Ok. es como cuando le haces con el pH. Cuando le haces Sí. con el pH, es la menos, bueno, más bien, cuando calculas los protones, es 10 a la menos pH, ¿estás de acuerdo? Sí. Lo mismo con esta. Aquí sería 10 a la menos P de acetato. Ah, claro. Ok. Gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ¿por qué es importante esto? Pues necesitamos saber que nuestra reacción es espontánea, que es cuantitativa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya vimos que sí es cuantitativa, sí me va a ayudar para cuantificar a estas condiciones. Si no hubiera sido cuantitativa, habría tenido que modificarlas. Y bueno, ya después de revisar eso, pues se hace la valoración. Y como ustedes saben, en la valoración, pues ustedes van a agregar volumen de EDTA y van a leer absorbancias de este experimento. Entonces, el equipo te va dando a todo esto siempre es a la misma longitud de onda, van a leer una absorbancia experimental. Pero lo que sucede es que conforme yo voy agregando EDTA, pues cada vez va habiendo más volumen y por lo tanto cada vez se diluye la concentración que yo tenía originalmente de cobre. Entonces hay que corregir este efecto hay que corregir la medida de la absorbancia por este efecto de dilución. Y si ustedes recuerdan, en el video lo mencionaba, ¿no? Para corregir esta absorbancia,
pues teníamos que multiplicar la absorbancia experimental por nuestros factores que eran el de dilución. Este es el inverso del factor de dilución. Entonces, el volumen que teníamos originalmente en el vasito eran 10 mililitros, ¿no? Que eran los 5 de cobre y 5 de buffer. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ese era el volumen original. Y lo que le estamos agregando es lo que está diluyendo. Entonces, del EDTA, pues aquí van a ser volúmenes variables. ¿Qué variables van a ser? Pues estos valores. 0.5, 1, o sea, tenemos que hacer el cálculo por cada valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahorita ustedes van a calcular la absorbancia corregida para cada uno de estos valores de absorbancia. Entonces van a, por ejemplo, el primero sería 0.1 que multiplica a 10 más 0.5 entre 10.5. Y entonces, por ejemplo, ahí tendríamos que hacer 0.1 por 10.5 entre 10. Y aquí, por ejemplo, la absorbancia corregida sería 0.105. Y aquí, bueno, aquí sería 0.05. Entonces, así como yo hice la del volumen a 0.5, ustedes van a hacer la de los demás. Entonces, lo voy a repartir para que ustedes me dicten los valores. A partir, Alondra, Andrea, a ver, así como están en el orden, no sé si están en el mismo orden que yo las veo. A Alondra le tocaría a volumen de 1, Andrea de 1.5, Ayala Ángel 2, Fernando Betanzos a 2.5, Antoine a 3. Sí, sigue el mismo orden para mí como los veo como para ustedes en la lista de participantes. Bueno, sigo diciendo entonces. Claudia 3.5, Daniel 4, Yair 4.5, Fernanda Cortés 5, Ángel Uriel 5.5, Saúl 6, Alonso 6.5, Josué Carrillo 7, Anet 7.5 y Jorge y Carlos a 8, por favor. Cuando lo tengan me lo pueden dictar, por favor. ¿Quedó claro cómo hacer la corrección? Sí, maestra. Ok, cuando lo tengan me pueden dictar y me dicen de qué valores, por favor. El de volumen de ETA de 1 me da de 0.145. No, no puede ser. No te puede dar lo mismo que tenías originalmente. A ver, quedaría como 0.145 Ujú. y bueno, arribita sería 10 más el volumen de DTA que es 1, ¿no? Ajá, y aquí me Y- equivoqué. Aquí sería 10, seguiría siendo 10. En la calculadora sí lo metí bien, pero no lo escribí bien. Ya. Bueno, es que Sí, me basé en el ejemplo, por eso. sí. Bueno, sigan la formulita. ¿Ya alguien? Es un cálculo muy Sí. rápido, chicos. Yo tengo el de 6. 5.5. Entonces, ¿cuál me dijiste? De 5.5. 5.5, ¿cuánto? Me dio .5595. 55.95. Ok, ¿alguien más? El de Yo, 6 maestra. 6, ajá. da 0.5696. De 7.
0.5746. 57,46. Ajá. De 7. 4 y luego el de 7. Espérame, nada más aquí. 57,46, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, Creo que sí. Ahora sí, 4. Ok. 7 ¿Cuál me dijiste, compañera? 7.5. Adelante. Punto 5775. Punto 57,55. 75. Ah, gracias. Del 3. Adelante. 0.4342. Ok. ¿Del 1 ya está? Es de 0.558. 58. A ver, el del 1. 0.1595. 0.1595. ¿Del 1.5 ya lo tienen? Voy, maestra. Es que hice 2, entonces. el del 1 y me equivoqué. El del 2. es punto 3. Ajá, punto 3. 2.5. 3.5. Al de 2.5 es 0.3712. Ok, 3.5. Es de 0.5022. 0.5022. 4.5. Es 0.5481. 6.5. Yo. Es 0.5676. 56, ¿qué? 76. No. O el 6 está mal o el 6.5 está mal. Creo que el 6 hay que revisarlo. 8. Punto 5922. 5922. A ver. El 1.5. 0.23. 1.5. Sería 0.23. Déjame revisar este. Puede ser que sí, ¿eh? El 6 está bien. Ok. Bueno, entonces estos valores que están aquí ya yo los grafiqué. Esta es la absorbancia corregida. Entonces, si se fijan, aquí se ve pues la tendencia, ¿no? ¿Cuál es? Se alcanza a ver la tendencia de estas líneas que son 2, ¿no? Entonces, aquí el chiste está ver en dónde están intersectando y qué puntos corresponden a qué línea. Entonces, por ejemplo, de la primera línea de la que sube, ¿hasta dónde tomarían más o menos? ¿De aquí hasta dónde? Más o menos. El que está en el 4, antes del 4. El que está en el El que está antes del 4. El que está antes del 4. El otro, el de 4, si se fijan, ya aparece más de la otra tendencia. Entonces, aquí están los dos. Entonces, esta es la primera línea. Y esta es la segunda. Nosotros, así, a ojo de buen cubero, más o menos cuánto debe de valer el volumen de punto de equivalencia. Así, más o menos, así, a ojo de buen cubero. Como 3.7, ¿no? A 3 arriba, entre 3.5 y 4, ¿están de acuerdo? Eso es importante que lo hagan ustedes porque a veces cuando seleccionan mal un punto, les da 5, ¿no? Por ejemplo. Y dicen, pues es que eso me dio, pero tú en la vista tienes que darte cuenta que tu valor está entre 3.5 y 4, ¿no? Si te dio 5, por poner un ejemplo, quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor alguien tomó este punto y pues por lo tanto se desplaza, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la regresión lineal utilizando la absorbancia corregida
y el volumen. La primera regresión es quedamos que hasta volumen de 3.5. Con todos estos datos vamos a hacer la regresión lineal y con los restantes vamos a hacer la segunda regresión lineal. Entonces, se los voy a mostrar. Voy a hacer yo la de la primera y ustedes van a hacer la de la segunda. Lo vamos a hacer a la par. Para cuando yo termine el de la primera, ustedes me puedan dictar el de la segunda. ¿Les parece? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Si yo voy metiendo la de la primera línea. Entonces aquí me voy a menú. Estadística. Es de una. 7.5. Ay, pero no están viendo los datos, ¿verdad? ¿Sí los ven? No sé si los anotaron, perdón. No, maestra. No me dicen nada. ¿Y por qué no me dicen nada? Ahí está la mía. ¿Alguien tiene la regresión? Yo. A ver. Sí era la de la segunda línea, ¿verdad? Ajá. Y es igual a menos 0.015x más Ajá. 0.4445. Perfecto. Ok. Entonces, aquí está la ecuación, pero en nuestra gráfica, ¿quién es Y y quién es X? ¿Quién es Y? X Ajá. X es el volumen del EDTA y Y es la absorbancia, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué debemos de despejar? Y
La absorbancia, ¿cómo hacemos ese despeje? O cómo ya tenemos dos ecuaciones, ya sabemos que X es el volumen, Y es la absorbancia. ¿Qué debemos de hacer para resolver este sistema de ecuaciones? Igualar las ecuaciones. Igualar las ecuaciones, ¿ok? Entonces, las igualamos. Tenemos 0.0392 más 0.1314 de volumen es igual a menos 0.015 volumen más 0.445. Pues van, despejen y díganme cuánto es el volumen de punto de equivalencia, que es donde se intersectan ambas líneas. Nada más para reafirmar antes de avanzar, ¿a todos les dio ese valor en la regresión? Igual me dio otro. A mí también me dio otro. A ver cuáles les dio, porque puede ser que sí no esté bien. A ver, díganme. 0.02 en X más 0.4928. Pues esta es la que debemos usar, porque la verdad es que no la corroboré. Y ahorita que lo estaba haciendo, ¿cuánto me dijeron? Aquí 0.02, ¿verdad? 0.012. 0.12. ¿Y aquí Y 0. ¿Qué? 4928. Ah, perdón, chicos. Ok, ahora sí, despejen y díganme cuánto vale. ¿Quieren que les dé el resultado o para que avancemos a la parte de la cuantificación? O... 3.79. Perfecto, 3.7989, ¿no? O sea, lo voy a redondear a 3. Como es 3.7989, perdón. Lo voy a redondear a 3.80. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Entonces, este volumen es súper importante porque es el que nos va a dar la cuantificación. ¿Cómo se hace? Bueno, ya tenemos, voy a utilizar la reacción generalizada, que es cobre 2 con EDTA. Le voy a poner sus comitas para que recordemos que es la generalizada, forma el complejo cobre Y2. Al inicio, teníamos, ¿cuánto había de cobre al inicio? De cobre. Vean aquí. ¿Cuánto había de cobre al inicio, chicos? 5 mililitros, 5 ¿no? mililitros. 5 mililitros de quién sabe qué concentración. Y de DTA en el punto de equivalencia, ¿cuánto hubo? 80. 80. ¿De dónde salió ese valor Es de lo 80? de la gráfica, ¿no? No, pero no fue 80, ¿cómo crees? No, Fue no dije 3.80. 3.80, creo que se me cortó el audio. Ah, ya. Dije, ay, Dios. 3.80 y la concentración del EDTA sí la conocíamos, ¿no? Era 0.1. ¿Sí? Ok.
Esto es lo que sabemos, 0.1 molar y 3.80. Ok, y ahora, con estos datos, ¿qué hacemos? Uy, ¿qué dicen? Se multiplica, ¿no? La molaridad por los mililitros. Ok, sí, pero ese valor ya lo multiplicamos, ya lo escribimos, pero ¿qué unidades tiene o qué significa? Milimoles. ¿Milimoles de quién? Del EDTA, ¿no? Del EDTA. ¿Y eso cómo me sirven para mí para calcular la concentración de cobre? Ok, entonces estos milimoles, y al ser también estequiometría 1 a 1, también eso es muy importante, los milimoles de EDTA son los mismos que los milimoles de cobre, porque es como dice el compañero, estamos en el punto de equivalencia. Ujú. Ok, entonces inicialmente había 0.380 milimol de cobre 2, ¿y ahora? Se tendría que dividir por el volumen para que sacáramos la concentración. Exactamente, los 5 mililitros que venían del cobre, ¿no? Entonces 0.380 milimol entre 5, ¿cuánto da? 0.076. Y entonces esa sería la concentración de cobre 2 en mi sistema de valoración. Y si mal no recuerdo, pues el enunciado no mencionaba nada más. Solo nos pedían la concentración de la solución de cobre. Ujú. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, maestra. ¿No? Si Ah, se fijan, maestra, está laborioso, pero está sencillo, ¿no? O sea, no es algo tan complicado. ¿de dónde salió el 3.80? Ahí no, se me perdí en ese dato. Aquí, mira, multiplicamos 0.1 por 3.8. Ah, bueno, el 3.8. El 3.8 fue el volumen de punto de equivalencia. Ah, ok, ya, gracias. ¿Algo más, chicos? ¿Te haya quedado duda? Yo en la ecuación para calcular la absorbancia corregida, Ujú. ¿de dónde salía el 10 que se suma al volumen de DTA? Ah, porque este era el volumen que estaba en el vasito. Los 5 mililitros de cobre y los 5 mililitros de buffer. Ah, ya, ok, sí, está bien. No siempre va a ser un 10, depende del valor que sea el que esté en el vasito originalmente. ¿Otra duda, chicos? ¿No? No, Bueno, pues entonces si no hay dudas, pues ya saben que se va a activar su informe a partir de la 1. Tienen una semana entera para hacerlo. Viene su ejercicio de consolidación, su memoria de cálculo y cualquier cuestión que resulte con este reporte, me preguntan a mí. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Bueno, pues, entonces, si no hay dudas, pues
De mi parte sería todo. No sé si Eri les quieras decir algo.